Todo tuyo. Bueno, hacemos la evaluación nutricional. La mamá, después del gran susto de la terapia intensiva, viene muy contenta porque, bueno, porque ya estaba comiendo más. Incluso ustedes saben que estos pacientes tienen bastante aversión alimentaria, anorexia, selectividad. De hecho, ya este paciente ya estuvo mucho tiempo con sonda y se había implementado el uso de una gastrostomía. Y después del alta había empezado a comer más, no había presentado dificultades después en el cumplimiento. La última indicación que se le había dado era de 1.6 total, 0.9 de intacta, casi todo era de fórmula infantil, y bueno, y 0.7 de sustituto proteico, ¿sí? Trae el registro. En el registro lo que detectamos era que, bueno, sí, evidentemente estaba comiendo más de lo que comía, porque tenía bastante aversión alimentaria y se le había dado por empezar a comer más. Generalmente son súper selectivos, tienen una tendencia a comer más comidas más saladas, todo con mayonesa o ketchup, bueno, es la tendencia en general. Y como verán, estábamos superando el aporte de proteína intacta porque estaba comiendo casi 6 gramos de proteína de alimentos. Sí estaba repartiendo la fórmula de infantil en las 5 tomas que se le había indicado. Ustedes ven 3, 3, 3, 3, con el complemento del sustituto proteico, los módulos calóricos para llegar al aporte calórico. Cuando analizo la dieta, no solamente para contar proteínas, sino obviamente para poder evaluar calorías, nutrientes, micronutrientes, ¿sí? Veo que el aporte calórico era adecuado, 1400 más o menos calorías, con lo cual esta chica estaba en un peso adecuado, pero con este sobreagregado de la aparición de la insuficiencia renal. No tenía deficiencias, de hecho deficiencias no iba a tener porque tenía más aporte de proteína del que se le había indicado, con lo cual cuando comparo, ahí sí también comparo con los requerimientos y vamos a tratar de empezar a pensar cómo voy a abordar a este paciente. Es un desafío tener que combinar las dos patologías. Bueno, me encuentro con esta situación que tengo que empezar a ajustar, ¿sí? Bien. Fíjense, las calorías son 77, cubre el 100% de la RDA, pero estoy desfasada en el aporte proteico con un paciente con insuficiencia renal. Vamos a la pregunta. Perdón. Última pregunta, no se nos duerman, última pregunta. ¿Qué modificación sugeriría realizar para el adecuado tratamiento nutricional en esta situación puntual con el sobreagregado de la insuficiencia renal? Reducir el aporte de proteína intacta y mantener los mismos aportes de sustituto proteico. Suspender totalmente el aporte de sustituto proteico, mantener el aporte de proteína intacta, ya sea de los alimentos y de la fórmula que está consumiendo. Mantener el mismo aporte enteral, ¿sí? Y solamente modificar la dieta, disminuyendo, obviamente, adecuando la dieta a la insuficiencia renal en cuanto a sodio, potasio, fósforo. Reducir el aporte de proteína total y ajustar también el aporte de electrolitos en función de la función renal y la insuficiencia renal. A ver, díganme lo que intentamos hacer. Si esto es un prueba, ensayo y error muchas veces, lo que tratamos es de tratar de adecuar los requerimientos proteicos, ¿sí? Tratando de llegar a los aportes proteicos totales, teniendo como una referencia, y obviamente después la reevaluación. Por lo tanto, lo que se hizo fue tratar de disminuir notablemente el aporte proteico, tratando de preservar ese riñón. Estos pacientes generalmente después conllevan a tener que llegar a una hemodiálisis o una diálisis peritoneal, y reducir también el sustituto proteico, pero lo que se trató de privilegiar es llegar a ese 0,9, que es el máximo, ¿sí?, recomendado para esta edad de proteína intacta, y después completar el aporte para llegar a esa proteína total en 1,1, ¿sí?
Al tener que reducir la cantidad de sustituto proteico y de fórmula infantil, me veo obligada a tener que aumentar, ¿sí?, el aporte de módulos calóricos, e incluso, ¿sí?, de por ahí incorporar los alimentos aproteicos, hipoproteicos, para poder aumentar las calorías y poder seguir manteniendo ese valor calórico total, ¿sí? Entonces, disminuimos proteína intacta, completamos con sustituto proteico y se compensan calorías, ¿sí? Bien. Entonces, líneas generales, esto ya es un desafío, pero bueno, tengan en cuenta que en esta situación es muy importante hacer hincapié en el aumento de los líquidos, en el aumento de los fluidos. A veces no tenemos que sobreagregar líquido al bolo, al preparado enteral, porque eso produce intolerancia y después vómitos, y por lo tanto después una internación por vómitos, pero sí asegurar que estén bien hidratados, y muchas veces entre toma y toma se hacen bolos de agua, si en este caso este paciente tiene, si es que no lo logra tomar por vía oral. Obviamente del ajuste de proteínas y calorías que hablamos, y desde ya ir monitoreando y controlando ciertos minerales. Ustedes saben que estos pacientes utilizan quelantes de fósforo, carbonato de calcio, utilizan bicarbonato, y en la medida que la función renal se va deteriorando, hay que ir muchas veces controlando potasio, fósforo, que de por sí ya está restringido porque al ser bajo en proteínas, pero bueno, muchas veces hay que enseñar a los padres en las medidas como le llamamos, de diálisis de algunos alimentos, porque generalmente entre que son tan selectivos, buscan esos alimentos que son altos en sodio y altos en potasio. Y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de ir como compensando. Y desde ya, esto es importantísimo, el monitoreo más frecuente de lo habitual, y en equipo interdisciplinario, muchas veces en combinación con el nefrólogo. Así que creo que terminamos la presentación, así que quedamos a disposición de las preguntas, dudas, aportes, que todos serán seguramente bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por las exposiciones, realmente es súper claro todo. Les leo algunas preguntas para los que no escucharon. La primera pregunta es, ¿tienen algún paciente que no haya requerido sustituto proteico por haber alcanzado el requerimiento proteico con proteína natural? Sí. Hemos tenido, sí, en algún momento de la vida de los pacientes, sobre todo cuando están dentro de los primeros años de la vida, a veces alcanzan un buen control solo con manejo de proteína intacta. Sí, tenemos pacientes. La verdad que algunos de estos pacientes no han llegado a la vida adulta por gajes propios de la enfermedad, pero sí llegaban a buen control metabólico y buen crecimiento solo con proteína intacta. Bien. Existen esos pacientes, como también existen los que tienen muy baja tolerancia proteica y en los cuales uno tiene que suplementar. Sí, y en un caso puntual se me viene a la cabeza una propiónica que es de late onset, que creo que debutó como al año de vida, que actualmente la tenemos con dieta nada más controlada en proteínas. Claro, bueno, sí, es paradigmática ese caso nuestro, tal cual. Bien. Otra pregunta. He visto un paciente en tratamiento con cuadro de claudicación de la marcha y lesión en piel. ¿Esto es frecuente en la descompensación? La claudicación de la... No sé cómo describirían la claudicación de la marcha, pero sí, por ejemplo, cuando uno habla de lo que es una ataxia intermitente, uno puede pensar en patologías relacionadas al metabolismo intermedio, no necesariamente en acidemias orgánicas, sí más en jarabe de arce, que dentro de la descompensación puede hacer ataxia intermitente. Las lesiones en piel, lo que hablan, es raro que un paciente que no tenga diagnóstico tenga lesiones en piel, porque en general las lesiones en piel, salvo que el paciente haya entrado en una desnutrición crónica secundaria a que su estado general o su estado neurológico le impidiese alimentarse correctamente, las lesiones en piel se ven en la deficiencia de los ramificados, y esto a veces es por un mal manejo
¿sí?, de las fórmulas libres de algún aminoácido en particular. Así que las dos situaciones juntas se podrían dar. Lo más probable es que el paciente ya tuviese un diagnóstico y que quizás se sumen ambas cosas. Quizás, como decía, un jarabe de arce descompensado secundario a deficiencia, puedo encontrar sus lesiones en piel y verlo hacer una ataxia intermitente. La ataxia o las alteraciones en la marcha no es una manifestación, por lo menos clásicamente descrita en la acidemia metilmalónica o tropiónica, más allá del retraso madurativo que los pacientes pueden tener y la falta de desarrollo de la bipedestación, que eso puede existir, pero es raro como manifestación aguda, un chico que caminaba bien que deje de caminar, ¿sí? Otra pregunta interesante es, ¿cómo manejan y qué recaudos sugieren tomar antes de las inmunizaciones de calendario en pacientes con acidemias orgánicas con respecto al estrés, fiebre, catabolismo que podría generar luego de dicha aplicación? En realidad, previamente, uno no puede hacer nada. No hay ninguna contraindicación para la vacunación, de hecho están todas indicadas. Sabemos que la evolución natural de cualquiera de estas enfermedades es terriblemente más devastadora que los efectos eventualmente de fiebre que pueda tener el paciente, pero cuando lo tienen, ahí obviamente, a diferencia de un paciente sano, en donde le puede dar quizás pautas de alarma a la familia. Entiendo que a veces la primera vacuna se da en un niño de 2 meses, y uno como pediatra, esa primer fiebre o febrícula secundaria a la vacuna, si sabe que es un efecto adverso, le dice a la familia que lo controle y que vuelva solo si vuelve a repetir. En los pacientes con enfermedades del metabolismo intermedio es necesario, por más incordioso que sea, que se presenten en la guardia, que se haga una buena evaluación del caso, que se vea eventualmente de hacer un laboratorio, probar tolerancia, asegurar las calorías, etc. En todos tienen que cumplir el mismo criterio, obviamente más allá de que uno no desea que tengan ningún efecto adverso, pero obviamente costo-beneficio siempre se indica. Bien. Otra, ¿cuál es el mecanismo del retraso madurativo? ¿La presencia de lácticos elevados o la toxicidad por el metabolito liberado? Perdón. En realidad, no sé si querés contestarla vos, Hernán, o que si no la contesto yo. Dale. No tengo drama. Sí. Bueno, sí, en realidad es multifactorial, no hay una única causa, y de hecho hay todavía bastante desconocimiento en los mecanismos intrínsecos de algunas de estas cosas. Las dos cosas que menciona la pregunta existen: la toxicidad directa, la hiperlactacidemia también, pero bueno, no hay una única causa que uno pueda tratar y evitar que eso suceda. Realmente es multifactorial, y de hecho hay pacientes que tienen mayor compromiso que otros, y la explicación de eso no está basada únicamente en las descompensaciones metabólicas que han tenido. Hay pacientes que pueden tener muchas descompensaciones metabólicas y tienen un intelecto casi normal, con funciones cognitivas normales, y otros pacientes que tienen un control metabólico estable, sin embargo, tienen un retraso en la adquisición de pautas y impacto cognitivo más severo. Así que eso es una buena pregunta, y la respuesta concreta no se conoce. Bien. Bueno, vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Les pedimos disculpas, pero el tiempo realmente nos apremia. Las preguntas que no contestemos ahora, se las vamos a enviar a los oradores para que puedan contestarlas al mail donde se registraron. Y aprovechamos también para comentarles que esta charla está grabada, que la vamos a subir a nuestras redes sociales, en YouTube, en B-Medio-Life Nutrición Clínica, y en nuestra página web www.b-mediolife.com.ar, y que este es el segundo encuentro de una serie de encuentros que vamos a tener todas las semanas del mes de noviembre y la primera semana de diciembre. El próximo es el 18 de noviembre y el tema va a ser enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, o MSUD, que también va a estar a cargo del Hospital Garrahan. Así que los esperamos a todos. A partir de hoy van a recibir flyers, link de registro y todo, así que bueno, quería pasar ese chivo. Cuento las últimas 2 preguntas. La primera es, en el seguimiento, todos los meses dosan aminoácidos plasmáticos para ajuste nutricional. ¿Cada cuántos meses sería adecuado? Bien, en principio, obviamente que se ajusta a cada paciente, ¿no? Obviamente hay pacientes que cumplen mejor sus controles y eventualmente es más fácil poder hacer este tipo de seguimiento, quizás bimestral o trimestral, pero dentro del primer año de vida, sobre todo dentro de los primeros 6 meses de vida, los controles suelen ser muy frecuentes. Es raro
que veamos a este tipo de pacientes más allá de un mes de control, ¿sí? Y sí, obviamente es indispensable hacer control de aminoácidos en todos y cada uno de los controles, porque al fin y al cabo es lo único que nos habla de esta deficiencia o la eventual deficiencia que podría tener el paciente. Nunca vamos a querer detectar una deficiencia en un trastorno del crecimiento o en una manifestación clínica de la piel secundaria de deficiencia de aminoácidos. Eso sería terrible. Entonces siempre es necesario poder adelantarse y ver el control. Sumado a que eventualmente permite, porque uno podría decir, bueno, si el chico creció bien y viene creciendo bien, no le hago ningún control, se lo espaceo hacia más adelante, quizás estamos privando a ese paciente de poder conocer si tiene mayor tolerancia proteica. Y lo que nos parezca una tontería, en realidad no lo es, puesto que depende y ayuda también mucho a la familia respecto a los alimentos que le puede aportar, hacia la cantidad que puede llegar a recibir, hacia la saciedad que puede llegar a tener con ellos. Entonces es importante poder, sobre todo en el primer año de vida, hacer la mayor cantidad de controles. Desde ya que cuando el paciente es más grande y más estable su patología, que esto también uno lo va conociendo con el correr del tiempo, puede espaciar en algunos casos hasta 4, 5 o 6 meses de control, pero siempre en cada uno de los controles es importante tener un control de aminoácidos. Bien, última pregunta. ¿Recomendaría indicar alimentos hipoproteicos especiales o aproteicos inicialmente con la introducción de la alimentación complementaria? Sí, esta te la dejo a vos. Sí, para iniciar la alimentación complementaria. La alimentación complementaria la iniciamos con alimentos comunes, vegetales, frutas, cereales. Hay que tratar de asegurar cubrir el aporte de proteína intacta. En el caso puntual, por ejemplo, del paciente con insuficiencia renal crónica, ahí sí tengo que indicar hipoproteicos, pero generalmente, es más, no tanto hipoproteicos, nos dan muy buenos resultados. Por ejemplo, algunos cereales con menor contenido en proteínas, por ejemplo, los cereales sin gluten, los fideos sin gluten, ejemplo, tienen en vez de 10, 12, tienen 5 o 6 gramos de proteína. Entonces, son una buena opción para dar quizás el doble del aporte, ¿sí? Más económicos que por ahí los hipoproteicos. Entonces, son estrategias que uno va viendo según la necesidad, pero no, para incorporación de semisólidos no empezamos con hipoproteicos. Perfecto. Bueno, con esto damos por finalizado el webinar. Nuevamente agradecemos al doctor Eiroa, al doctor Armani y a la licenciada Labonia por sus excelentes y claras exposiciones de hoy. Así que bueno, a todos ustedes por conectarse, los esperamos el próximo miércoles y bueno, que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.